118. Muy bienvenida, mi queridísima María Elena Horta. Alma, cuéntanos todo. Y maestra en leyes, eso me sorprendió muchísimo. Muchas felicidades, de verdad, por el título, que queda de haber sido de mucha chamba, mucho trabajo y mucha experiencia. Y la experiencia que nos va a compartir a partir del día de hoy en esta su casa de mujeres en TVC va a ser muy valiosa. Bienvenida. Gracias, yo encantadísima de estar con ustedes, de verdad. Creo que es un programa importantísimo, es una sección básica para todas las mujeres. Todas debemos saber cuáles son nuestros derechos, pero también tenemos que saber cuáles son nuestras obligaciones. Claro, el camino va de ida y vuelta, claro, ya saben, en casa. Es importante recibir. Sí. El día de hoy vamos a platicar acerca del patrimonio familiar. Muchas veces hemos escuchado acerca, no, es que es mi patrimonio, no es el patrimonio de mis hijos, pero ¿qué es exactamente el patrimonio familiar? Fíjate que es interesante esto porque el patrimonio familiar es una figura jurídica desconocida por el público en general. Cuando hablamos de patrimonio pensamos que son las cosas que me pertenecen. Y cuando estamos hablando de patrimonio familiar no es eso. Hablamos de una institución protectora de la familia. Es decir, el sistema legal se preocupa porque la familia tenga lo mínimo indispensable para que no se altere su vida. Y este mínimo indispensable es tener una casa, o sea, un lugar donde vivir y una fuente de trabajo para poder comer, por supuesto, ¿verdad? El patrimonio familiar está regulado en el Código Civil, en particular en el Código Civil del Distrito Federal, y comprende la casa habitación donde vive la familia, una pequeña unidad comercial, una pequeña unidad industrial, y bueno, como reminiscencias del siglo pasado se decía, y el solar familiar, porque antes, bueno, todas las casas tenían su traspatio en donde la mamá sembraba las hortalizas, tenía aves de corral, etcétera. Además, antes del año 2000, el patrimonio familiar solamente estaba integrada por bienes inmuebles, es decir, por la casa. Después del año 2000, con la reforma que hubo en el Distrito Federal, ya los bienes muebles, es decir, el menaje de la casa, todo lo que necesita la familia para su vida diaria, ya también forma parte del patrimonio familiar. Ese patrimonio familiar se considera que es individual o es del grupo, porque obviamente yo sé que la pregunta suena familiar, pero a veces dice, por ejemplo, la esposa, yo compré esto es mío, pero dicen, no, esto es de la familia. ¿Cómo se divide? Fíjate que este es uno de los grandes logros de esta administración en particular, tengo que reconocerlo, que en el año 2000 el patrimonio familiar es una forma de transmitir la propiedad, es decir, yo tengo una casa y quiero asegurar a mi familia, entonces, ¿qué hago? Voy ante el juez de lo familiar y constituyo un patrimonio familiar, es decir, le digo, mira, esta casa es para que viva mi familia, pero yo estoy dando mi propiedad a mi familia y entonces toda mi familia se convierte en copropietarios, es decir, si son 3 hijos y el papá y la mamá, pues el 20% de esa casa le va a corresponder a cada uno de los hijos y el 20% al papá y a la mamá, a diferencia de antes de que, bueno, el papá se llevaba la mitad en la sociedad conyugal y la mamá la mitad, y los hijos... ¿Dónde quedaron? Bien, gracias. Sí, que es presente la pregunta, ¿cuándo de esa parte individual? Porque alguien lo adquiere, pero pasa a ser, pero se tiene que establecer por ley y firmar de esto, ya va a ser familiar. Sí, requiere un procedimiento judicial completo. Yo tengo un inmueble, ¿quién puede aportarlo? Cualquier persona. Puede ser el papá, la mamá, la abuelita, el tío, el compadre, si quiere proteger a la familia, quien sea, pero ya sabiendas de que una vez que lo aporta, ya no es de él, ya es de la familia, ¿sí? ¿Cuál es el requisito? Que tenga un valor inferior a un millón y medio aproximadamente, porque nada más es lo mínimo para asegurarla. Y después de esto se tiene que acreditar que no tiene ningún gravamen, es decir, que no está embargado, que no se le debe a nadie, que no es, o sea, no está comprometido con nada y que está regularizado, que está inscrito en el registro público de la propiedad y del comercio. Una vez que ya tienes todo esto, haces tu avalúo. Ya que tienes tu avalúo, tomas el nombre completo de los miembros de la familia y te vas con el juez familiar y le dices, oye, quiero que estas personas queden protegidas con este inmueble. ¿Sí? Y así es como se hace el cambio de propiedad. ¿Qué pasa cuando forma parte, cuando ya es, por ejemplo, una casa, patrimonio familiar? Le corresponde a mi hija el 30%, a mi hijo el 40% o el 30%, ese divide.
pero también, ese es el porcentaje en lo que yo puedo usarlo, disfrutarlo, pero para las obligaciones que conlleva este bien, también en el mismo porcentaje me corresponde contribuir. No. Conforme al porcentaje. No. ¿Cómo funciona eso? No, son los derechos. Mira, Derechos ¿cuál es la ventaja? O sea, ¿para qué quiero constituir el patrimonio familiar? Para que salga del comercio. Es decir, que nadie pueda venir a embargármelo, que nadie pueda venir a lanzarme, que nadie pueda disponer de ese bien, que el papá no pueda darlo en garantía. Apostarlo, ¿no? Exacto. O que la mamá no lo pueda comprometer. Nadie puede. Ahí está y ahí vive la familia y ahí está protegido. Nadie puede hacer. Es inalienable, imprescriptible, inembargable. ¿Qué quiere decir esto? Nadie se puede apoderar de él, aunque viva ahí. Nadie lo puede dar en garantía de nada. Nadie lo puede vender. Nadie puede hacer nada. ¿Hasta qué? Hasta que los hijos sean mayores de edad, ya no requieran de esa seguridad económica, hasta que ya no haya ninguna obligación pendiente que cubrir, entonces sí ya se puede vender y repartir a cada quien lo que le corresponde. Obviamente para hacer ya la sucesión después de ese patrimonio, ya sea o testamentaria o de venta, cuando ya estos hijos crecieron, debe de haber un mutuo acuerdo entre los que la poseen, ¿no? No, mira, te voy a decir una cosa. Haz de cuenta que las tres compramos una casa. Ajá. Ok. ¿Sí? Va. Esa casa va a ser el patrimonio familiar. Nadie la puede tocar, ninguna de ustedes la puede vender, ni yo tampoco. ¿Sí? Bueno, si alguna de nosotras muere, entonces los herederos serán los que tengan el derecho. Si ninguna de las tres lo necesitamos, entonces ya cuando seamos muy ricas y no queramos nada, en ese momento lo podemos vender y decir, bueno, mira, aquí está tu tercera parte, aquí está tu tercera parte y aquí está mi tercera parte y no pasa nada. Ahora, en la familia cuando hay niños, si se requiere una cosa urgente, por ejemplo, una enfermedad grave de alguno de los menores, entonces sí se puede vender con una causa de extrema necesidad, o a lo mejor pudiera suceder que en un momento determinado se requiriese, por ejemplo, ¿qué les pudiera yo decir? Que me van a dar 10 millones de pesos por una casa que vale 2 millones de pesos. Es una super oportunidad. Pues, oye, véndelo, ¿verdad? Entonces sí, porque es un notorio beneficio. Sí, claro que ahí sí. estamos. Pues mil gracias por aclararnos esta duda. Ya saben, ustedes allá en casa llamen cualquier duda. Vas a estar con nosotros siempre para aconsejarnos, lo cual es un honor. Gracias, claro. Bienvenida y pues por lo pronto nos vamos con Alma. ¿Yo?